bendición, un saludo especial para ustedes. Que el Eterno les guarde. Bienvenidos a Estudio Bíblico Maná. Baruch Hashem. Yo no sé, pero yo creo que yo ya me sueño con Estudio Bíblico Maná, dictándolo. Me despierto en la noche pensando, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó en el estudio? Y creo que estoy hasta hablando en voz alta ahí con el pastor Alfaro y yo esperaba que él me contestara. Y sí me contesta, dormido, pero me contesta. Bueno, amados, hoy vamos a tener una enseñanza apasionante. Les digo que cuando uno empieza ya a conectar el libro de Génesis, base, y que es la base fundamental, miren, ustedes saben que mi libro preferido es Génesis, Berechit. Ese es el libro más estudiado por mí, mejor dicho, más escudriñado ese y Apocalipsis, creo que son los dos libros que más he estudiado en toda mi vida. Y cuando lo estudio, no sé nada. Entre más lo estudio, me doy cuenta que no sé nada. Entre más uno encuentra ese tesoro de Torah, no sabemos nada. Amén. Bueno, amados, bendito sea el Eterno. Vamos a ir hoy y nos vamos a ahondar a el estudio. Hoy vamos a ver la ciudad de Babel. Y vamos a ver el quinto juicio. Ya hemos visto el juicio del trono, ya hemos hablado del juicio en el Gan Edén, ya hemos hablado del juicio a Adán y la varona, ya hemos hablado del juicio a Caín, ya hemos hablado del juicio del tiempo del diluvio y nos vamos a entrar al juicio de la ciudad de Babel. Amén. ¿Por qué les hago tanta énfasis en la ciudad? Porque toda la vida hemos dicho que el juicio fue a la torre y la torre no fue el juicio fue a la ciudad. Pero vamos a verlo bien. Muy bien. Es importante entender desde un punto de vista bíblico que para el tiempo de la torre de Babel ya habían salido 3 generaciones del arca de Noé. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que habían salido 3 generaciones del arca de Noé. Muy bien. Ahora bien, la Biblia dice que solo sobrevivieron ¿quiénes? Muy bien. ¿Y quiénes eran esas 8? Muy bien. Noa, su esposa y Sem, Cam, también Camila me dice que con ese no. Sem, Jafet y el hijo más joven era Cam. Muy bien. Eso es importante, el orden del nacimiento, porque este es primogénito. ¿Estoy al revés? No. Ok. Momento, no. Chicos, devolvámonos. Busquemos a ver. Porque creo que aquí tengo una duda. ¿Cómo sabemos? Por la Biblia. Vengan a ver. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes le nacieron después hijos del diluvio. Y entonces me habla Sem, Cam y Jafet. Y cuando me habla de los hijos de Noé en el capítulo 9 y en el verso 18 me dice Sem, Cam y Jafet. ¿Estoy bien? Ah, por Sem, pero aquí dice Sem. Ah, disculpen, sí. Perdón, discúlpeme. Yo pensé que ustedes me hablaban del primogénito y dije, no. Cam y Jafet. Mire, pastor, usted la semana pasada aquí se la dio de que yo era histórica. ¿Se acuerda de eso, cierto? No hubiera pasado, mejor pastor. Y me hubiera tocado mi frente.
Orando ay, amigo. Quieta ahí. Bueno, entonces, Sen, Can y Yafet. Muy bien. Y yo he escrito con mucha regularidad. Escribo al revés. Ustedes ya se habrán dado cuenta de eso. Bueno, entonces vemos que la Biblia me dice que solo 8 personas se salvaron. O sea, que estamos hablando de que los Nefilim y los gigantes que habían para el tiempo de Noah murieron. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? ¿Acuáticos? ¿Aquaman? Ay, amigas. Porque estos seres espirituales caídos. Y lo que murió fue raza. Y estos gigantes pudieron haber muerto, pero si uno de estos llevaba el gen pituitario, podían volver a nacer. ¿De dónde sacamos esto, Pastora Pili? Cuando nosotros fuimos al instituto cuando nosotros fuimos al Arca de Noah, visitamos exactamente lo que era el tiempo de los gigantes, en el vagón de todo lo que es el tiempo de los gigantes. Y ahí les dije que la semana antepasada Miguel me dijo, compre los libros que usted quiera. Y eso sí, me dio el gusto de comprar 7 libros excelentes. Él me dijo que los que yo quisiera. Yo le dije, la biblioteca, papito, pero no escoja. Y esos libros que me traje, pues ya había leído el tema, pero quería tener consulta porque no es youtuber mi estudio. O sea, mi estudio no es entrar a youtuber y ver una enseñanza. Me hago entender, ¿cierto? Mi estudio es escudriñar toda la ciencia, toda la historia, todo lo que hay para traerles el compendio. Si ustedes reciben todo el manjar. Y entonces cuando vemos esto, ¿qué vemos? Vemos que ellos traen el gen pituitario, ¿te acuerdas de la glándula pituitaria? Donde ellos pueden volver a renacer. Por eso es que nosotros vemos para el tiempo de David gigantes. O para el tiempo de Moche, gigantes. Están acá hasta aquí, ¿claro? Para entender, porque si nosotros decimos que, ustedes saben que los científicos aducen de que el diluvio fue solo para una parte de la humanidad, pero no para toda. Discutamos eso. ¿Qué creemos nosotros? ¿Fue para toda la humanidad o para una parte? ¿Y cómo podemos demostrarlo? Aquí está, pero ¿cómo lo podemos demostrar ahora? Digan conmigo, arqueológicamente. ¿Cómo lo escribo aquí? Arqueológicamente. Cuando nosotros, todo lo que nosotros hacemos cuando salimos es investigar. Y cuando nosotros íbamos camino a Denver, los invito a que vayan con nosotros, camino a Denver, todo lo que tiene que ver con el cañón del Colorado, toda esa parte, está demostrado arqueológicamente las estratosferas de la Tierra, o sea, todo lo que fue antes del diluvio y después del diluvio. Entonces, la Tierra demuestra que efectivamente sí hubo un diluvio. Diga conmigo, arqueológicamente. Pero también tenemos históricamente demostrado que hubo un diluvio. Ya sabemos que la Biblia lo dice, pero siempre la Biblia quiere que la gente lo compruebe científicamente, históricamente y geográficamente. ¿Me hago entender? Muy importante lo que estoy diciendo. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Por la estela Jamburí. Se llama la estela Jamburí y no tiene nada que ver con la Biblia. Era una ciudad de ese tiempo donde se escribió todo lo que pasó en el diluvio. Se haga de cuenta un historiador de ese tiempo que quedó en una estela. Se llama la estela Jamburí. Eso lo enseñé cuando hablé del módulo 2. Por allá en el módulo 2 enseñé la estela Jamburí.
Yo les he demostrado a ustedes que la Biblia se tiene que ver históricamente, geográficamente, arqueológicamente, científicamente, para poder entender todo el contexto. Y cuando nosotros nos pregunten, no porque la Biblia lo dice, no, esa no es una respuesta lo más correcta posible. Mire, la historia demuestra arqueológicamente en todas las partes del mundo quedaron las estratosferas que demuestran las capas de la tierra donde se presentó el diluvio. Uno de los grandes sitios es todo lo que es el Cañón del Colorado. Visítenlo. Es más, vayamos. No, uno no sale a pasear porque sí, uno tiene que salir y buscar sitios estratégicos donde uno tiene que ir y mirar los acontecimientos desde una perspectiva hebrea. Y históricamente no vayan a la tela de Sambori porque no creo que lleguen hasta allá. Pero sí, ¿por qué no? Dios permita, pero el Señor. Todo esto, lastimosamente, cuando vino el tiempo de la muerte de Saddam Hussein, el museo de, de, de Irak, que fue tan atacado, allí hubo una gran parte de la historia que se la robaron, la rompieron, la destruyeron, pero todo quedó canalizado a través de los libros de la historia. ¿Ven? Para que sepan eso. Bueno, entonces hasta aquí estamos claros. Los Nefilim, que son seres espirituales, no murieron porque son seres espirituales. ¿Sí? Entonces vemos todo lo que la Biblia nos dice y cómo aparece en el libro de Génesis capítulo 6, verso 1 al 4. La unión de seres espirituales de los Nefilim con los humanos fue lo que pasó como los híbridos, digámoslo de esa manera. De una u otra manera es para explicar lo que es los híbridos. Muy bien. La Biblia por eso prohíbe la mezcla de criaturas angelicales o de cosas estipuladamente como la lana, como el hilo, ¿se acuerdan? O como el cruce de animales. Está prohibido por la Biblia. No harás ayuntar al ganado de animales con otra especie. Tu campo no se sembrarás con mezcla de semillas y no pondrás vestidos con mezclas de hilos. En nuestro país, Colombia, hace unos 6 años atrás, no recuerdo muy bien la fecha, se produjo un gran problema con todo lo que eran los campesinos o los jornaleros, que le llamamos nosotros, ¿cierto? ¿Cómo le llaman a los gente en los campos en México? Jornaleros. En Colombia se llaman campesinos. Y ellos protestaron y se formó un problema súper serio porque el gobierno les recogió las semillas del campo naturales y les entregó semillas cruzadas transgénicas, es que se llaman las semillas transgénicas, para que sembraran maíz transgénico, todo lo que era semilla. Y eso se formó un problema en Colombia, ni el tremendo. Pero ¿quién ganó? El gobierno ganó. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos hoy un maíz transgénico, que no sirve, es de ganado, mejor dicho, ¿cierto? Muy bien. Es para explicar un poquito lo que pasó allí. Muy bien. Y los gigantes, que ya hablamos sobre esto, que vienen con uno de las glándulas pituitarias que se pueden volver gigantes, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante cuando hablemos de ciencia. Entonces volvamos al problema. Estas 8 personas que salieron del arca salieron puritas. Pituitaria. No, alteraciones de la glándula pituitaria pueden generar generación de gigantes. Muy bien. Ah, esa pregunta es muy buena. ¿Comió huevos usted esta semana, mamita? Muy bien, claro, lo voy a aclarar. Muy bien, esa pregunta es excelente.
Entonces, los podrían salir de Sem, de Noah, de Sem, o de Cam, o de Jafet, los gigantes. Sí. Pero ¿cómo nosotros podemos descartar que de aquí no? Vamos a ver, vamos a estudiar. En el arca de Noé, después de la que pasó con la varona y el varón en el huerto del Edén, que fueron expulsados por el pecado y que salieron contra agresión y que también comieron iniquidad, toda la humanidad pecó, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos una gran diferencia. No era perfecto en todas sus generaciones y tuvo un hijo que se llamaba Sem. Pero nosotros vamos a analizar acá a Jafet y a Sem a la luz de la palabra y vamos a descubrir por qué podemos demostrar científicamente, espiritualmente, geográficamente, históricamente, que Sem no trae la semilla de gigantes y que la podía traer Cam o Jafet. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, sabiendo que los tres sí traen pecado, pero la forma de combatir el pecado, la transgresión y la iniquidad es lo que cambia el destino de una generación. ¿Se los he enseñado? Muy bien. Los descendientes de Caín se extinguieron en el diluvio. ¿Se sepultaron en el diluvio? Sí. Claro que sí, no habían otras más personas. Solo se salvaron 8. Entonces, esta descendencia de Caín sí se extinguió completamente. Y entonces nosotros vemos que solo quedó la descendencia de Noah. Muy bien, excelente. Entonces, ¿quiénes pertenecen? Aquí es donde ustedes van a empezar, ahora sí, a entender lo que está pasando actualmente con esto que estoy viendo acá, con eso que se está viendo allá y con lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Quiénes fueron los que pertenecieron a la descendencia de Cam? Entonces nosotros vemos que de Cam, ¿verdad? Sale la descendencia de África y parte de Asia. Y la descendencia de Jafet es la de Europa, Asia Menor y América. Esto también va a tener que ver con lo que yo estoy dictando los lunes en nuestra clase de pastores. Muy bien. Martes, perdón. Entonces tenemos que esa descendencia de Cam, que aquí la estamos viendo, es la descendencia que le llaman la oscuridad. Es la descendencia donde sale Cus. Póngale un círculo a Cus allí. Miriam, Miraín, Egipto, y de los egiptos, los filisteos. Y de Canaán, que fue el nieto que se maldijo, ¿sale quién? Los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos, los jebueos, los cineos, todo el grupo de los feos. ¿Sale de quién? De aquí. ¿Cierto? Muy bien. Pille el detalle de lo que le voy a enseñar. Y de los de Jafet sale todo lo que es Asia, el Magog, de todo lo que tiene que ver con el mundo de Asia. Y luego volvemos a ver a Shem, y nosotros vemos en Shem, ¿verdad? Yo lo llamo más Shem, déjenlo Shem. ¿Por qué? Porque la palabra correcta es Shem, no Sem, es Shem. Shema, Shemita, Shem, que tiene que ver con Hashem. Más adelante lo voy a explicar. Bien, entonces estos y estos generan todo lo que es la población mundial. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? No, pero ¿cómo se llama todo lo que hay en el mundo?
Muy bien. Pero cuando yo voy a hablar de estos, ¿qué digo? Etnia. Cuando yo voy a hablar de un pueblo exactamente de estos, se hablan de etnias. No es lo mismo raza que etnias, ¿ok? Distingue. La raza humana es toda completa una. El plan de salvación de Adonai es para toda la raza humana, no para los nefilim. Van conmigo, ¿verdad? Muy bien. Pero cuando yo voy a hablar de raza humana, yo estoy hablando de Sem, Cam y Jafet, los que descendieron del arca de Noé. Pero cuando yo voy a estudiar uno, yo voy a hablar de la etnia. Van conmigo, ¿verdad? Entiendan esto porque si no, no van a entender cuando yo llegue allí. Muy bien. La Biblia me dice, todos a Génesis capítulo 10, por favor. La Biblia me dice, 11, perdón, que toda la, 11:1, 11 dice, y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Hasta ahí nadie podía decir que lo que Adonai había enseñado era diferente porque no lo entendían. No como nosotros hoy en día que tenemos un problema en que yo no entiendo la lengua de aquí y no entiendo la lengua de allá. Todos hablaban un solo lenguaje y ese lenguaje es el idioma arcadio arameo del Israel antiguo. Se llamaba un idioma arcadio. Entonces, volvamos aquí. Sem, Cam y Jafet, la raza humana tenía un solo idioma. ¿Cuál? El arcadio arameo. No, como no es igual al hebreo de hoy en día. Es muy diferente. Aleluya. ¿Es muy qué? Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una raza, vemos un solo idioma y toda la raza humana y todo lo que tenía que ver con esa raza humana hablaba un solo idioma. Deme un amén. Diga que está entendiendo. Pregunto, ¿los mandamientos del Edén se extinguieron? ¿Los mandamientos del Edén? ¿Por qué? No se podían extinguir porque la Biblia dice que todo lo que Adonai dijo era hecho. Y que, exacto, muy bien. Entonces, volvamos al punto para poderlo entender, porque quiero saltarme aquí y volver a entrar aquí. Bueno. Cuando en el capítulo 6, verso 1 al 4, estoy volviendo un momento para que me capten, Adonai dice, qué maldad la del ser humano. Las hijas de los hombres tienen relación con los hijos de los hijos de los hombres con las hijas de las hijas, las vieron hermosas y tomaron para sí mujeres y tuvieron relaciones. Y bueno, y sale todo este proceso de los nefilim, ¿verdad? El mundo cataloga esta historia de Génesis 6:1, o sea, esto que estoy aquí colocando como mitología. ¿Ok? ¿Qué es la mitología, hermanos israelitas? Mitología. No, mitología. Hágalo griego, hágalo babilónico, porque también en Babilonia había mitología. ¿Qué es? Exacto, pero ¿existieron o no existieron? No, no. Mitología es algo que no existió, pero que la gente sí cree. ¿Me hago entender? Pero entonces nosotros tenemos que entender que esto sí existió verdaderamente porque la Biblia lo dice. Y tenemos que entender que siempre la mitología va a querer robarse la verdad. Por eso es tan importante que nosotros, por decir algo, ¿cuántos de ustedes vieron la película de los superhéroes? ¿Cómo le llaman? La de
Marvel. ¿Avengers se llama? ¿Cuántos? Bueno, una. Una, doña Alia. Bueno, una de las películas de Marvel de los superhéroes. Marvel de los superhéroes es mitología. No existieron. No existe el Superman. Me hago entender, no existe la Mujer Maravilla, no existe el Aquaman, no existe el Hulk. El llanero solitario, sí, papito. El llanero solitario se quedó solitario. Entonces, eso es mitología. ¿Por judíos? Sí, vea. No sé, voy a investigar a ver si los judíos. Bueno, eso no tiene nada de raro. Bueno, entremos entonces aquí. Entonces vamos ahora a entrar a Cam, ¿sí? Y vamos a ver dentro de Cam por qué nosotros podemos asegurar y por qué nosotros podemos asegurar que Sem se mantuvo perfecto en sus generaciones. ¿Hasta dónde se mantuvo perfecto en sus generaciones? Muy bien, claro, porque es que por eso está la genealogía. ¿Había transgresión? Sí. Aquí hay una prostituta metida en la genealogía de Yeshua. Aquí hay una moabita metida en la genealogía de Yeshua. Pero tenemos que entender el por qué Shem marca la diferencia. No lo voy a hablar todavía. Voy a tocar esto para poder que ustedes vean. Entonces, a mí me encanta el ta, 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 por si alguno está despierto y dice, uy, ¿qué pasó aquí? Están disparando. Sí, señora. Bien, entonces entremos en, en la época 11, en el capítulo Génesis, capítulo 11, verso 1. Miren, hace 30 años cuando yo leí este capítulo, mi maestro me dijo que este que voy a leer era un hombre que le tenía respeto a Dios. 30 años después, vengo a enseñarles la verdad. Tenía entonces todas a sus Biblias, capítulo 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció todos que cuando salieron del oriente, ¿quiénes salieron del oriente? Exacto. Toda esta generación que estamos hablando, que sale del oriente, que en el capítulo 10 se toma el tiempo de hablarnos del registro de Noa y de los hijos que tuvo y de todo. Entonces, devuélvase al 10 para saber quiénes salieron del oriente. Y dice, estas son las generaciones de los hijos de Noa, Sem, Can y Jafet, a quienes les nacieron los hijos después del diluvio. Por favor, tiene que usted hacerle un énfasis a que fue después del diluvio que le salieron hijos, no antes. Ay, sí, pastora, que solo ellos se salvaron. Sí, pero hay demasiadas teorías que se hablan con respecto a esos hijos. Y dice, y los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mexec y Tirás, que son todo lo que tenemos nosotros como Asia. Los hijos de Gomer, y de estos se poblaron la costa, y cada uno según su lengua, conforme a sus familias y a sus naciones. Verso 6. Y los hijos de Cam, Cus, Misraim, que es Egipto hoy, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Sea, Jabilá, Sabda, Ramat, los hijos de Ramat. Y Cus, que es lo que me interesa,
engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esa palabra en hebreo es Giborim. Muy bien. Este es un Giborim. Era un poderoso gigante en la tierra. Entonces tenemos los Nefilim, ¿cierto? Que son los ángeles caídos, que ya nosotros lo sabemos. Tenemos gigantes, con la glándula pituitaria que hablábamos antes, que eran gigantes. Y tenemos Giborim, que es diferente al gigante, porque usted podrá encontrar un gigante y pues podrá ser muy alto y todo, pero pues ¿qué? ¿Me hago entender? Puede ser un gigante y uno le dice, tonto, y se ponga a llorar. No representa el que sea gigante, que sea malo, que sea perverso, que sea terrible. Pero cuando la Biblia me habla de los giborim, me está hablando de guerreros, me está hablando de gente poderosa. Este giborim, que son los poderosos, según la palabra anotar, que es traducida como valientes varones de renombre. El hecho de que sea valiente, varón de renombre, no quiere decir que sea un valiente de Adonai. ¿Me hago entender, cierto? Era un hombre valiente y era el renombre de la historia. Entonces eran valientes, pero valientes en el sentido de que eran guerreros. ¿Eran qué más? ¿Qué más? ¿Se acuerda que el pastor Alfaro dio esto? Muy bien. ¿Y qué más? Y eran valientes cazadores y qué más. Y tenían renombre. Muy bien. Sí, sí, eran gigantes. Gigantes violentos. Muy bien. La Biblia me dice que la generación de Canaán, la generación que maldijo Noah, en el verso 10, capítulo 10, 15, ahí donde estamos, léalo por favor. Patrium Acrucium, de donde salieron los filisteos y los calfotrim. Acuérdese por allá más adelante, cuando yo llegue a David, que los filisteos, un filisteo llamado como, perdón, iba a escribir, Goliat, ¿cierto? Se enfrenta contra quién? Contra un, ¿qué era ese filisteo? Un giborín, un tremendo hombre de fuerza y poder que se enfrenta contra David, porque viene de la generación de los filisteos, que ahí vemos cómo se enlaza la historia de Canaán. ¿Van conmigo, sí o no? ¿O estoy siendo muy profunda? No. ¿Sí? Bueno, ya tienen que volverlo a ver juntos todo. Muy bien. Espérenme que lo van a entender. Espérenme que lo van a entender. Génesis capítulo 11, la Biblia me dice, Génesis capítulo 10, la Biblia me narra el nacimiento de los giborín. Me describe cómo eran y me habla que esos giborín son parte de una etnia filistea. O sea, que me deja por allá y me dice, pilas con los filisteos. Muy bien. Vemos entonces que para la época de la ciudad de Babel, hay tres categorías de personas que están allí. Los giborín, espiritualmente hay nefilim, pero también podían nacer gigantes. ¿Sí o no? Muy bien. 11. Todos. Vengan conmigo. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a escribir
o los Giborim a mandar sobre una ciudad, a tomar autoridad sobre una ciudad. Estos Giborim, después más adelante, viene con toda la historia de lo que es el nacimiento de la primera vez en la historia que se habla de el niño y la madre a través de Semiramis, que fue la primera mujer que fue el culto a la mujer con el niño. Pidan el libro en Amazon que se llama Babilonia, Misterio Religioso y ténganlo. Todo sale aquí, en este momento. Ese libro ustedes lo tienen que leer. Pídanlo. Eso es clásico. Babilonia, Misterio Religioso. Ahí sale el culto a la mujer, el sostiligio del 25 de diciembre y todo lo que nosotros llamamos como la reina del cielo. De ahí sale el culto de esta ciudad, Babel, sale todo lo que tiene que ver con Babilonia y después va a tener que ver con Roma y después va a tener que ver con Apocalipsis como la madre de las rameras. ¿Ok? Aquí hasta ahora estamos iniciando lo que es el comienzo Babel. Aquí estamos iniciando. Usted podrá conectar esto con Apocalipsis y entender que la Iglesia Católica Romana es la Babilonia, la reina del cielo, la madre de todas las rameras. Que eso lo estoy viendo con los pastores en martes. Que por cierto, le dije al pastor viniendo para acá que el padre me había mostrado que la clase que le estoy dando a los pastores se las debo dar a ustedes. Wow, sí, es cierto. Bueno, entonces entremos a Gibón. Los Giborim de Nimrod, todo el culto a la diosa madre, a todo lo que tiene que ver, que nace en la ciudad de Babel, porque la Biblia me dice que había una ciudad que se llamaba Babel. La torre es parte de la ciudad, pero no era la torre la que se llamaba Babel, sino la ciudad. Noten eso que es importante. ¿Por qué? Porque Roma es una ciudad. Entonces ese famoso Nimrod, la pregunta que les voy a hacer es, ¿y qué hay de malo? ¿Por qué fue malo para ellos construir una ciudad? ¿Por qué la Biblia desciende y destruye lo que se hizo? Porque hay juicio por una ciudad. ¿Dónde? Era un poderoso cazador. La Biblia hasta ahí no me dice que eran malos. Me dice que tomaron asfalto, igual que en Egipto, cuando los israelitas hicieron lo mismo, y los ladrillos. Entonces la Biblia solo dice, y dijeron, vamos. ¿Dónde aquí dice que hay maldad? Miren, lean conmigo para que vean lo que tenemos que analizar. Siempre tenemos que mirar lo que la Biblia nos quiere decir. ¿Pero qué? ¿Por qué? A ver, miremos. Y dije, muy bien. Y dijeron, vamos. Sí. Ajá. Hagámonos un Dios para nosotros y independicémonos de ese que nos causa juicio. Eso es el mismo pensamiento de hoy en día, ¿o no? La gente hoy en día dice, hagámonos un Dios que no nos enjuicie, que no nos diga lo que tengamos que hacer. Cada vez que nosotros nos separamos de Adonai, hacemos un Dios. ¿Ustedes por qué creen que la gente woke, ya sabemos quiénes son, porque ustedes ya vieron la enseñanza mía, que la gente woke crea su propia religión para que nadie los enjuicie? Para que nadie, exacto, interpretan su propia Biblia. Entonces,
No, yo no necesito que usted me venga a decir lo que yo tengo que hacer. Usted no me viene a decir a mí, Pastora Pili, lo que yo tengo que hacer. Usted está haciendo su propio Dios. Cada vez que nosotros nos independizamos, queremos formar nuestra propia ciudad, nuestro propio estilo de vida, para que nadie nos diga a nosotros lo que tenemos que hacer. Perdónenme la expresión. Parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿sí o no? Y dijeron, vamos a edifiquemos entonces una ciudad. Y entonces una ciudad con una torre. Necesitamos una ciudad con una torre que nos conecte a todos, que todos vivamos felices. Y entonces los de allá se conectan con nosotros y entendemos que estamos independizados de ese Dios que causa juicio y que no le gusta nada. Sí, espérate. Primero la ciudad. Muy bien. Entonces, ¿qué hay de malo con construir una torre? La tierra tenía que, diga conmigo, una sola lengua y se comunicaban con la misma lengua. O sea, todos se comunicaban bajo el mismo idioma. ¿Qué hay de malo entonces en esta ciudad? Uh-huh. Nos subimos a la torre. Sí, cualquier cosa, pero ahorita vamos a ver por qué la torre. ¿Qué hay de malo con construir una ciudad? Dios dijo que lo hiciéramos. Nosotros tendemos a decir, hacer cosas que le parecen que a Dios le agradan. ¿Sí o no? ¿Qué hay de malo con un árbol de Navidad? A Dios, ¿qué le va a desagradar un árbol de Navidad, Pastora Pili? El árbol no me salva. Nosotros tendemos a hacer cosas que creemos que no importan, pero todo importa. Porque la orden de Adonai era ¿cuál? Después de que salieron del arca. Mas vosotros fructificad y multiplicad, cread abundante en la tierra y se multipliquen. No les dijo, vayan, creen murallas, ciudades. No, ahí en el momento les dijo, espárzanse. ¿Qué quisieron ellos? Formar su propia globalización. Porque el Padre le está rompiendo la globalización al mundo entero. Porque el Padre está creando su propio sistema bajo los parámetros del reino. Y esta ciudad se llamó entonces Babel, no la torre. La torre era parte de la ciudad. Que intentaba lograr la torre. ¿Qué intentaba lograr la torre? ¿Qué era lo que quería hacer? Tiene la ciudad. Déjame decirles, se ha encontrado. Usted sabe eso, yo me imagino que a usted le encanta History Channel. Deben de tener ahí la novela de las turcas que les enseña el amor ideal. Pásese por favor a History que le enseña la verdad. Hello. Y dice la Biblia, entonces, es importantísimo más que entendamos esto. Ustedes saben que lo más extraño del mundo es que la historia ha encontrado carteras como las que hoy cargamos nosotros de la mano en ese tiempo. Cosas, instrumentos, cosas que usted dice, esto era de este tiempo, ¿por qué la encuentran dentro de los dibujos de la arqueología? Como parte de las cosas que se encuentran de arqueología, se encuentran cosas que son de hoy, que supuestamente son descubrimientos de hoy, pero que le pertenecen a esos tiempos. Muy bien. Porque para este tiempo la civilización era sumamente inteligente. Mientras que usted los llama, o sea, nosotros podríamos llamar
civilización de piedra no tenían sino el corazón, porque lo demás lo tenían desarrollado. Eran ciudades sumamente desarrolladas, tecnologías que hoy en día todo el mundo se pregunta cómo lo pudieron lograr, porque tenían giborines, gente muy, muy, muy vigorosa. Y entonces ellos intentaban lograr hacer una torre, que esa torre es como un portal, como decía la pastora Carlita. Y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, llevémonos el nombre de arriba, lleguemos allá, destronemos al que está allá, que nos friega la paciencia, y hagamos un nombre nuevo, globalista, que no tenga que ver con ese nombre. Esos millonarios son bien tontos porque finalmente de nada les va a servir el búnker. Miren, querían hacer un portal exactamente igual a lo que hizo el querubín para destronar la gloria de Adonai. Lo mismo que está pasando hoy. Todo lo que tiene que ver con satélites, todo lo que tenga que ver con tecnología, hay que ponerle el ojo, amados. Yo le estoy siguiendo la pista a algo que cuando lo tenga listo se los voy a explicar y se los voy a enseñar y ustedes van a quedar impresionados de lo que hay ahí, de lo que se está inventando el hombre con Dios, de lo que puede producirle al ser humano. Eso es como algo muy, 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 muy fuerte lo que le puede producir al ser humano en lo que es su vida espiritual. Pero nosotros tenemos que estar atentos a la enseñanza bíblica, amados, porque el que se duerme, muy bien. Entonces vemos aquí que hay una torre de Babel que quiere llegar al cielo, que quiere un nombre nuevo, que quiere destronar todo lo de Adonai. Y dice, por si nos esparcen, nos comunicamos. Y hay una metáfora allí entonces, como una red satelital. ¿Usted sabe por qué nosotros nos podemos comunicar hoy en día vía satelital? ¿Perdón? Vía teléfonos por los satélites. Y si no, ¿cómo nos haríamos? Nos tocaría como decíamos en alguna ocasión aquí, ¿no? De montaña a montaña. ¿Se imagina? Yo llamando a Mireya. ¡Mireya! Y ella por allá al otro lado. ¿Qué? ¡Mándeme huevo! ¡Las gallinas no han puesto! ¿Usted se imagina eso? Pero aquí tenemos que ellos necesitaban un gobierno satelital. Pille el detalle, lo que le voy a dar. Y descendió Yahweh. Diga conmigo. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dos cosas por las que descendió. Mire, perdónenme que les diga. Es importantísimo lo que estoy diciendo. Porque aquí estamos hablando, es la primera vez que nos dice descendió. ¿Sí me hago entender? La primera vez que nos dice descendió. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y dijo, qué tecnología tan berraca la de esta gente. Machos, son unos machos. Como si en el trono de Adonai no hubiera tecnología. Como si ya todo lo que ellos hubieran hecho lo hubiera deslumbrado a Yahweh. Pero se dio cuenta que estaban demasiado evolucionados para la época y vio la torre.
Eso se llama, ¿cómo se llama cuando Yahweh desciende en el Antiguo Testamento? Pero llámenlo, si hubiera aquí una persona que no tiene, ajá, una cristofanía o una antropomorfismo, que es cuando Yahweh, Yeshua, desciende. ¿Por qué Dios no? Porque Adonai mismo no puede descender, porque no tiene cuerpo. Yeshua es la imagen del Adonai invisible. Y descendió para ver la ciudad y la torre, la ciudad que estaba construida y la torre que no estaba acabada. Porque si hubiera estado acabada, el problema hubiera sido más en el trono que aquí. Pero no estaba acabada. Y entonces viene el juicio de Adonai. Vamos a ver el juicio. Y el juicio a los idiomas, se comunican muy rápido en un solo idioma. Entonces, en este juicio no fue el juicio de las aguas, este fue el juicio de la comunicación. Se llama exactamente Babel, que es una confusión. Muy importante. Aquí es donde nace lo que significa todo lo que es el nacimiento del imperio babilónico, que lo vamos a ver más adelante. 1792, antes de la llegada del Mashiach, al 1750. O sea, las fechas en el antiguo, para las fechas que se nombran en el antiguo, antes de Cristo. Exacto. Lo dijiste mejor que yo. No me lo expreso bien. Bueno, entonces vemos que esto viene de la descendencia de quién. Todo lo que sucedió aquí, los Giborim, vienen de una descendencia. Muy bien, Cam. ¿Y quién fue el padre de Cus? De Nimrod. Cus. Y de aquí, Nimrod. Ya sabemos entonces que estos son los Giborim, ¿cierto? Muy bien. Bien, entonces, viene lo que es la descendencia de Cam, que es Etiopía hoy en día, que es los cusitas del idioma de las lenguas africanas. Descendientes de Jafet, todo lo que tiene que ver lenguas en griego, persa, tiberitiaris, sánscritos, europeos, ingleses, franceses, al español. Esa es la lengua que empieza a evolucionar. Y esto es lo que nosotros llamamos el antiguo Mesopotamia. Ahora quiero que hagan algo conmigo. Primero que todo, que por favor pase mi auxiliar de pizarra y me ayude para que les voy a mostrar ahora todo el panorama bíblico para que lo puedan comprender más rápidamente. Mientras que yo voy diciendo, ustedes van leyendo Génesis, todos. Génesis capítulo 11, versos 6 al 8. Dijo, y dijo Yahweh, he aquí que el pueblo es uno, global. Y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nadie la hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Es algo sumamente importante entender la Torre de Babel. Ahora sí, permíteme voltear mientras que me limpias el otro, hijo. Gracias. Veamos esto. Hay una ciudad. Todo lo que tenía que ver con esa ciudad tenía globalismo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Tiene una sola lengua. Lengua. Ellos quieren hacer una torre y esta ciudad llamada Babel se llamó después Mesopotamia. ¿Sí? Escriban esto porque esto les va a servir. Muy bien. Entonces, globalismo, una lengua
Y ese globalismo quería construir una torre, un portal, para destronar a Adonai, siempre con el propósito de destronarlo, ¿cierto? La torre. Listo. Muy bien. ¿Hasta aquí estamos claros? No es lo mismo lengua que idioma. Adonai desciende y hace la confusión de la lengua y salen lo que son los idiomas. Por favor, entienda eso. Una cosa es lengua y otras cosas idiomas. Les pregunto a todos. Ok, si no los confundo. Sigamos. Y ahora pues descendamos y confundamos la lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Y así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella Babel, porque de allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Toda la tierra. Punto. Listo. Se terminó la Torre de Babel y entonces estos aburridos dijeron, pues no sé, si yo me entiendo en el idioma con el pastor Alfaro, pues camine a ver pastor. Y así sucesivamente. Y se esparcieron por la tierra. ¿Y cómo te explicas? Porque eso se llaman los... yo sí lo puse acá. No, ve, claro. Eso se llaman los figurat. Lo que ellos hicieron es lo que nosotros vemos como en México, como se llaman los figurat. Espérate, mamita, ya voy. Estos figurat eran la forma como ellos construían la ciudad. ¿Ustedes se acuerdan que en los figurat habían unas escaleritas y luego un techo que llegaba hasta ¿cómo se llama eso? Las pirámides. Lo que se llamaban eso se llama figurat. Pregunto. Pero la arqueología ha demostrado que para los tiempos de Mesopotamia existieron figurat en varias partes de Mesopotamia. ¿Por qué? Pero Adonai los esparció. Dice la Biblia que ellos no pudieron terminar. Ubíquese porque están muy callados. Ajá. Sí. Exacto. Porque el ser humano dice, no me dejas hacerlo aquí, me voy para el otro lado. Por eso nosotros tenemos figurat en varias partes del mundo, porque la estructura, la idea, la mente del ser humano sigue siendo contra Adonai. Usted va a ver cuando yo le enseñe la historia de Shem, que ellos habitaban en carpas. ¿Por qué? Porque ellos siguieron el patrón que Adonai les había dado. Y los demás seguían el patrón globalista. No me dejas hacer el figurat aquí, lo vamos a hacer allá. Y se encuentran por eso grandes figurat en varias partes del mundo. Porque se llevaron la estructura, el pensamiento, lo globalista. Toda esa estructura se lo llevaron y dijeron, lo podemos hacer. Entonces, aunque las lenguas estaban confundidas, salieron los idiomas, se juntaron los idiomas en varias partes del mundo y construyeron los figurat. Perdón, déjenme contarles algo. ¿No había nefilim? ¿O sí había nefilim? Vamos a ver. Nosotros vimos entonces que de la descendencia de Can vienen los ¿qué? Los filisteos. Los mayores enemigos de Israel están ahí. Y vamos a verlo más adelante cuando aparecen en Génesis capítulo 26, verso 18. La gente dice, ¿pero de dónde salieron los filisteos? Sí, venga aquí, que le estoy enseñando la historia de dónde están. ¿Me hago entender? Luego vemos los cananeos, que son la descendencia de Canaán. Un pueblo enemigo de los de Shem. Génesis capítulo 9, verso 18 son los descendientes de Ser, que luego son Shem, ¿cierto? Luego vemos
todo lo que es el proceso de la Torre de Babel, que eran canibalistas. Los Giborín no solo eran gente poderosa, la Biblia también me nombra que había canibalismo, todo lo que después se disparó de estas familias cananeas, los Jebuseos, ¿verdad? Que eran también otros Giborín poderosos, y más adelante por allí van a salirle a Abraham los amorreos, que destruyen sin piedad. Y luego vemos los Gergeseos, que también vienen de la descendencia de Canaán. Pregunta, le pregunto a todos ustedes, entonces quiere decir que todo lo que salió de la Torre de Babel no fue perfecto, ¿sí o no? Perdón, del arca de Noé, ¿cierto? Vemos que entonces la semilla de pecado, de transgresión y de iniquidad se ve reflejada en Cam. Perfectamente, ¿sí o no? Muy bien. Ahora la pregunta del $1.000.000, ¿y por qué no en Shem? Miren lo que dice la Biblia. Vamos a estudiar. Vengan conmigo. Vamos a ir. Necesito que vengan conmigo al registro de la familia de Noah. Ajá. Vengan conmigo. Verso 10 del capítulo 11. Lea conmigo. Estas son las generaciones de Shem. Shem, 11:10. Estas son las generaciones de Shem. Shem, de edad de 100 años, engendró a Asfar. 2 años después del diluvio. La Biblia me dice qué pasó después del diluvio, ¿cierto? Y viene todo lo que es la generación de Shem. Y vivió Shem después de que engendró a Asfar 500 años y engendró hijos e hijas. Y Asfar vivió 35 años, 135, perdón, y engendró a Sala, y Sala, y después, y Tatá, y llega todo lo que es el profeso, y luego vamos a ver y vivió Nacor después de que engendró a Tare, estoy verso 25, 119 años y engendró hijos e hijas. Y luego vemos el verso 26, y Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y estas son las generaciones de Tare, que engendró a Abraham, y a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Esto se llama el Parachá Toledot. Muy bien. Pero si los 3 salieron del arca y los 3 recibieron los 10 mandamientos y los 3 entendieron lo que tenían que, los mandamientos noaicos, ¿por qué nosotros podemos entender? Ahora, la otra pregunta. Cuando Adonai descendió en la torre de la ciudad de Babel, digan la ciudad, ¿estaba Shem en esa ciudad? ¿Dónde andaba? De parranda. Por eso, pero demuéstrame que no estaba Shem, porque no sé por qué se me perdió el mapa. Yo lo tenía aquí. Aquí está, perdón. Ahí está el mapa. Nosotros vemos que la ciudad de Babel, no sé si le alcanzan a ver en el mapa. Yo tampoco, pero yo sí sé dónde está. Ajá, ahí está Mesopotamia. Ok, aquí está la ciudad de Babel. De Babel, aquí está. Aquí hay un río, mírenlo, ahí está atravesando como una colina, ¿cierto? Pero Shem no estaba en la ciudad de Babel. Shem estaba fuera de la ciudad de Babel. Cuando nosotros vemos la geografía, Shem no estuvo cuando se descendió en la ciudad de Babel. No estaba para ese tiempo acampando dentro de la ciudad de Babel. Shem estaba fuera de la ciudad de Babel. ¿Por qué lo sabemos? No, por algo muy importante. Muy bien,
Porque a Shem no le confundieron su lenguaje. Cuando nosotros vemos que el idioma que se trabajaba o que se hablaba en Tare, cuando vemos a Abraham, cuando vemos, eran el mismo lenguaje arcadio, arameo, del tiempo antes de Babel. ¿Me hago entender? El lenguaje, por supuesto que nosotros tenemos que entender que no es el mismo lenguaje hebreo, porque para ese tiempo era cuneiforme, pero nosotros entendemos que ese fue el único lenguaje que no lo confundió a Adonai. No estaban dentro de la tierra de Babel, estaban fuera de la tierra de Babel, habitaban fuera de la tierra de Babel. ¿Quién? Shem. ¿Están conmigo? Ahora bien, entendiendo lo que estoy hablando. Claro, dime. Tú, idioma. Idioma español. Y también tienen que dialectos. Claro, porque ese es esa es el idioma y lo que llegó, cuando llegaron a la conquista, encontraron que hablaban dialectos, que son los de los indígenas o los aborígenes o las tribus que estaban antes de que llegase la conquista. No, se habla de que los dialectos fueron inventados ya por la forma de comunicación de los aborígenes, no que tengan que ver con la parte de la Mesopotamia. No, son dialectos. Eso es dialecto. El idioma es lo que viene de la Torre de Babel, que fue luego cada uno de ellos, como lo enseñé, viene lo que es la forma del idioma al nivel que se fue desarrollando. Y lo que era la lengua es lo que había para el tiempo antes de la confusión, antes del juicio, del sexto juicio a la Torre de Babel. ¿Estamos? Bueno, cuando yo llegue, tal vez si ahora me da la vida salió el licencia y no sé si de pronto un miércoles ya, una vez que ustedes terminen Gálatas, el pastor Alfaro me ayude a comenzar lo que yo estoy enseñando. Bueno, todos los pastores lo van a hacer, pero a que me ayuden a comenzar lo que yo estoy haciendo en el martes con los pastores, que es algo sobrenaturalmente importante con respecto a lo que pasó en la iglesia primitiva y la división, mirándolo desde una perspectiva hebrea. Y ahí estudiaremos lo que es dialecto en la conquista, idioma en Babel y lengua en el original. ¿Hasta aquí estamos claros? Dígame en un amén. Bueno, entonces a ver, espérenme que le explique. Entonces, ya sabemos nosotros que este juicio generó la confusión que nace en Mesopotamia, que tiene que ver con todo lo de Babel, y Babel va a tener que ver en Apocalipsis con la gran ramera y todo lo que viene con el proceso de los Giborim. Entonces ya tenemos los Giborim, de los Giborim tenemos los filisteos, de los filisteos también tenemos los cananeos, de los cananeos también tenemos jebuseos y también tenemos amorreos. Esto todo va en contra de Che. Y cada vez que nosotros vamos a ahondar, que lo vamos a ir ahondando, vamos a encontrar los pueblos que se van a ir a unir contra Shem, que hoy en día es lo mismo. O sea, cuando yo les desenvuelva a ustedes esto y les muestro y diga, mire, los amorreos son estos, los otros son estos, los otros son estos, que empecemos por los de Hamas, son los filisteos. Hamas es filisteos. Y todo lo que está peleando Israel en la franja de Gaza son Giborim, son filisteos. Y esos filisteos son enemigos del pueblo de Israel siempre. ¿Y qué está pasando? Pues que la famosa Torre de Babel, ONU, defiende ¿a quiénes? A los globalistas. ¿Me entienden? Lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que estamos supuestamente en la época. Por eso. Claro. Muy bien. Puestos en pie. ¿Preguntas? Ninguna. Padre, te doy gracias. A mí se me olvidó contarles a ustedes la semana pasada
que me da risa. Siéntese un segundo que les voy a contar algo bonito. No, porque me quedaron 15 minutos y los decidí dejar. Da risa. Porque la semana pasada el pastor Alfaro estaba haciendo una connotación hermosa acerca de que a él se le olvidan las cosas, ¿no? Yo siempre he creído que a los borrachos y a los que les conviene se les olvidan las cosas. Me da mucha risa porque de verdad al pastor Alfaro sí se le olvidan las cosas. Eso sí es cierto. Es que no se nos olvida. No, perdón, es que no nos conviene. Ah, Es que sí se nos olvida. ¿se les olvida? Ah, bueno. ¿Cómo se les olvida? ¿Cómo se les olvida a los varones a veces tantas cosas y tantos detalles que son muy importantes? Créanos, para nosotros son importantes. Para ustedes no, de pronto no valen nada, ¿cierto? Pero para nosotras sí. Y él dijo que yo me acordaba de que no sé qué, y que una fiesta, y que él No bailó con usted. no bailó conmigo, sí, el infeliz este no bailó conmigo. No bailó conmigo, no importa. Salimos de aquí, ¿cierto? Y yo no sé, yo dije, ¿qué es que la memoria tiene lapsus? El pastor Alfaro entonces tiene lapsus. Pero cuando salimos de aquí, había una pareja con nosotros, que estaba comiendo con nosotros, y el pastor Alfaro le dice, no, y es que a mí me atracaron y me robaron en mi pasado. Y yo me acuerdo del hombre de la caseta que estaba ahí y me dijo, revísese, usted está, a usted lo apuñalearon y no sé qué. Y yo, no, yo no tengo nada. Y el anillo, yo tenía el anillo. Yo dije, vea, le dan lapsos entonces. Entonces yo le dije, ve, y como si se acuerda de todo lo que le pasó y todo lo que vivió y no se acuerda de ese detalle, te lo voy a decir. Y sí es cierto, eso es verdad, o sea, reconozco que eso es cierto. El ser humano, lo que es un momento crítico que le causó una crisis, lo puede grabar o lo puede guardar. ¿Me hago entender? Eso sí es cierto, es correcto. Yo les decía a ustedes que cuando uno le pregunta a Joan, ¿te acuerdas de tal cosa en Colombia? Y él dice, nada. No se acuerda ni el rostro de la gente, ni el tío, ni la mamá, ni la abuela, ni nadie de allá. Nada. Entonces yo en una sesión con Sebastián descubrí que Sebastián había hecho un lapsus de olvidarlo todo por el dolor que le causó desprenderse de mi mamá y de mi papá y de la familia, pero sobre todo mi mamá y mi papá. Él hizo un lapsus y él decidió no tener el dolor de eso, no recordar eso, ¿verdad? Ahora está en el momento de volver como querer a ese momento. Pero ¿saben qué es lo más delicado de nosotros? Que nosotros tenemos un lapsus con la Biblia. A ustedes les pasa algo, no a todos, pero a la gran mayoría le pasa algo con la Biblia. Es con la Biblia, con la palabra. Es como el enemigo creándoles la torre. Yo le puedo dar a usted la clase más espectacular del mundo. Usted sale de acá, yo a los 5 minutos le puedo preguntar, ¿te acuerdas de la torre? ¡Torre! Torre fuerte es el nombre de Hachem. Usted habló de Hachem, de la torre de Adonai. No, yo no hablé de la torre de Adonai, yo hablé de la torre de Babel. Se llama lapsus porque usted quiere escuchar solo lo que su cerebro quiere captar. Pero si a usted el enemigo le juega una mala pasada, Dios ampare y favorezca y no permita nunca que las iglesias se cierren o que no haya pastores que les enseñen. ¿Cómo van a hacer ustedes con el lapsus? ¿Cómo van a recordar la palabra de Adonai? ¿Cómo van a hacer para recordar estos detalles de globalismo? ¿De dónde nacieron? ¿Cómo se van a acordar lo que Yeshua dijo? Es más, ¿cómo se van a acordar del plan de salvación?
Tengo noticias para ti. Gracias por haber dicho eso, mamita. Saqué 0. En Google Maps, todo el replanteamiento bíblico va a desaparecer. Y va a haber ya está la replantación. Usted le va a preguntar a la inteligencia artificial y le va a decir, hábleme de la Torre de Babel. Lo mejor que le pudo pasar al mundo mesopotamio fue la Torre de Babel, porque si no hubieran hecho eso, los satélites no hubieran estado. Es un replanteamiento bíblico. Usted no va a escuchar al globalismo enseñándoles verdades eternas. Usted se quedó con su teléfono buscando en su celular la Biblia. Pero si usted se hubiese acostumbrado a escudriñar las escrituras, leer lo que hay aquí, usted tendría más un panorama bíblico en su mente que lo que tiene en su teléfono. Yo siempre les dije, la Biblia electrónica es buena, pero nunca la reemplacen por la Biblia. Compren buenas Biblias, tengan buenas Biblias, lean la Biblia, léanla. Yo me sabía como 50 números telefónicos de amigos, gente, y hoy no me sé ni siquiera el tuyo cuál es. Yo digo, hay Pili, llamar a Pili. No, pero cuando le conviene, papito. A usted cuando le conviene un número telefónico, usted lo busca. ¿Cómo será tan tremendo? Voy a contarles algo muy bonito y terminamos. Y sé que se van a poner felices y contentos por lo que les voy a contar. ¿Cómo será el pastor tan inteligentemente inteligente que cuando le conviene algo lo hace? Ustedes se acuerdan del bochito, ¿no? El famoso bochito, que el pastor quería bochito, que la Pili no le da la gana de regalarle el bochito, que no sé qué, que el pobrecito niño se va a frustrar. Ok, ya tiene el bochito. Ya tiene su bocho. ¿Cómo lo consiguió, pastor? No, pues yo entré y todo es Sebas y Camilo. Camilo, colóqueme ahí que yo quiero tal cosa que escríbame ahí en inglés, llámeme a fulano de tal en inglés, todo él depende de sus hijos en inglés. Pero como el bocho sabía que no era parte del proceso, ¿qué hizo? Le volvió la memoria. Le volvió la memoria, una cosa tan sagradamente tremenda, le volvió la memoria y entró a Google Translation. ¿Entendió? ¿Cuánto vale este bocho? Entonces el otro lado pues le contesta y ahí le dieron el precio, le dieron la dirección y le dijo a Sebastián, llévame, Sebastián, vamos. Y yo dije, ¿y cómo hiciste, Robert? Me dijo, Google Translation. Vea usted, papito, mándenlo usted a hacer algo, lo que nos conviene. Pero le doy gracias a Donay, su pastor tiene un bochito. Espero que sea bendición. Bendígale al pastor que tiene su carro de juguete. Ya tiene su juguete, ya puede jugar con su juguete. Por fin tiene su bocho. Pero de verdad que me dio mucho gusto porque era lo que él siempre ha querido, tener ese carrito. Y tal vez posiblemente yo he frenado mucho la situación porque a mí no me gustan las cosas. Primero, no me gustan las deudas y no se compró con deuda. Y segundo, no me gusta, ¿cómo decirles? Algo que no se necesite. Y como yo necesito carro, voté por el bocho. Entonces, yo voy a manejar el bocho. Exactamente. Voy a ir con Cristal. Ella y yo manejando. Ay, amigas. Pero la maneja bien, la Cristal maneja bien. Puestos en pie. Me voy a encontrar con... ¿Lía está manejando? Santo. Pero Hachira maneja muy bien. Si maneja el papá, maneja todo el mundo. Ay, amiga. Poderoso Padre eterno. Y qué clase tan linda. Gracias porque nosotros no estamos independizados de ti. Gracias porque la torre fuerte eres tú. Gracias porque la torre de nuestra vida eres tú. Y estamos conectados a ti, Padre. Y jamás queremos desconectarnos de ti. Padre Celestial, ayúdanos a no formar globalismo dentro de nosotros.
a no querernos independizar de tus mandamientos, estatutos y decretos. Tú eres Adonai, tú eres el Elohim, tú eres el todopoderoso de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Padre, por nuestro sistema propio de globalismo, por creernos giborín, poderosos, valientes para hacerlo solos. Poderoso Padre, ayúdanos a crecer más y más en ti y menos en nosotros mismos. Señor Todopoderoso, magnífico Elohim de Israel, comunícanos más en tu lenguaje, el que tú creaste. Que la lengua de nosotros sea Kadosh. Que la lengua de nosotros sea cuidada por ti. Quita el orgullo, la altivez en nuestras vidas, la prepotencia de nuestro corazón. Y ayúdanos a ser humildes ante tu presencia. Eres el Adonai, la torre fuerte de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y las gracias te damos. Y todos dijimos, Baruch Hashem. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.